En este video vamos a abordar una aplicación más de las ecuaciones diferenciales. Esta segunda aplicación es llamada fechada con carbono. Entonces tu primera duda natural es, ¿en qué consiste esto del fechado con carbono? Bueno, para explicarte esto, seguramente a lo largo de tu vida has escuchado que menciona la edad aproximada de un fósil, una momia, entre otras cosas. Bien, pues para conocer estos datos se utiliza la teoría del fechado con carbono. Esta se basa en que el isótopo de carbono 14 se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. Probablemente esas últimas palabras no te hayan sido del todo claras, así que te la voy a explicar de otra manera, comenzando con lo que es el carbono. Bueno, el carbono, en concreto, es un elemento que contiene 6 protones en su núcleo. La vida de la Tierra depende de este elemento, porque los seres vivos lo toman en su entorno para dar forma a las proteínas, aminoácidos y todas las moléculas que componen sus cuerpos. La forma más estable de carbono que podemos encontrar es aquella que contiene 6 protones y 6 neutrones, y por lo tanto tiene 12 partículas en su núcleo. Es por eso que de ahora en adelante nos referimos a él como carbono 12. Este carbono 12 representa casi el 99% del carbono presente en nuestro planeta. Realmente es aproximadamente 98.89%, aunque tendemos a redondearlo a 99%. Por lo cual, cuando simplemente se habla, digamos, a secas de carbono, se entiende que nos referimos al carbono 12 porque este es el que está presente en su mayoría en el planeta. Sin embargo, hay dos formas de carbono más que también pueden encontrar en la Tierra. Son conocidas como el carbono 13, ya que tiene 6 protones y 7 neutrones en su núcleo, y la estrella de este video, el carbono 14, que contiene 6 protones y 8 neutrones. Los porcentajes en los que están distribuidos, aproximadamente el carbono 13 es 1.11%, aunque en algunos libros lo tienden a redondear al 1%, y en cambio el carbono 14 es 1 por 10 a la menos 10, o sea, un aproximado 0.00000000001% es lo que tenemos de carbono 14. Esto significa que de cada 10 millones de átomos de carbono que encontramos, solo uno estará en la forma de carbono 14 debido a los porcentajes que están presentes en la Tierra. Te repito, de cada 10 millones de átomos de carbono que tú encuentres, solo uno va a estar en la forma de carbono 14. Ahora, entonces, ¿cómo se forma el carbono 14? Bien, este se forma en las capas altas de la atmósfera cuando los rayos cósmicos procedentes del espacio se estrellan contra algún átomo de nitrógeno. El nitrógeno contiene 7 neutrones y 7 protones, pero al ser golpeado por un neutrón a grandes velocidades, el impacto hace que uno de los protones de nitrógeno salga despedido del átomo. Con el neutrón ahora incrustado, lo que queda es un núcleo con 6 protones y 8 neutrones, o lo que es lo mismo decir, el carbono 14. La razón de la cantidad de carbono 14 con el carbono ordinario en la atmósfera parece ser constante, y en consecuencia, la cantidad proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos es igual que la de la atmósfera. Quizás no me hayas entendido esto, así que te lo voy a explicar de otra manera. El carbono 14 tiene las mismas propiedades químicas que el carbono 12, es decir, no tiene ningún problema en combinarse con el oxígeno de la atmósfera para formar el dióxido de carbono, el cual pues termina precipitándose hasta el suelo y siendo absorbido por las plantas. Y como los herbívoros comen plantas y los carnívoros comen herbívoros, al final el carbono 14 termina repartido por toda la cadena alimentaria. Sin embargo, cuando un organismo muere, cesa la absorción del carbono 14, ya sea por respiración o alimentación, ya que la podemos adquirir de ambas formas, pero cuando el organismo muere, ahí se acabó la absorción del carbono 14. Pero bueno, nuestro animal o nuestro organismo ya está muerto. ¿Qué hacemos ahora? Imagina que encontraste un hueso viejo y quieres saber en qué punto del pasado vivió el animal al que perteneció este hueso. Tan solo para saber esto, necesitaríamos tomar una muestra y mirar qué cantidad de carbono contiene, medir cuánto es carbono 14 y cuánto es carbono 12, ya que el carbono 14, por su naturaleza inestable, comenzará a desaparecer del animal. Entonces, como va a proceder a desaparecer del animal, entonces necesitamos conocer un pequeño dato del carbono 14, el cual es conocido como la vida media. La vida media del carbono 14 son 5.730 años aproximadamente. Eso quiere decir que cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompone en nitrógeno. En otras palabras, pasada una vida media del carbono 14, el animal solo va a tener la mitad del carbono 14 con la que empezó. Pasada otra vida media, va a tener solamente la mitad de lo que quedaba. Es decir, ahora solo va a tener un cuarto del total. Y así sucesivamente hasta que la cantidad de carbono 14 sea demasiado pequeña que pues no nos sea de utilidad. Voy a finalizar explicándote de cierta manera cómo todo lo que te acabo de mencionar funciona perfectamente para determinar la edad de un fósil.
Supongamos que tú te encuentras un hueso que va a tener una cierta proporción de carbono 14. ¿Cómo va a ser esa cierta proporción de carbono 14? Supón que tienes 40.000, vamos a escribirlo aquí, 40.000 millones de átomos de carbono. Y solo con estos 40.000 millones de átomos de carbono tienes solo un átomo de carbono 14. Si tú recuerdas, en la teoría inicial te había mencionado que según los porcentajes que se encontraban en el planeta Tierra, daba a entender que por cada 10.000 millones de átomos de carbono ibas a encontrar uno de carbono 14. Esas eran las proporciones que tenemos. Pero si en tu muestra, en tu hueso, tú encontraste que en 40.000 millones de átomos de carbono solo encontraste un solo átomo de carbono, ¿qué quiere dar a entender esto? ¿Y cómo puedo saber la edad de este fósil? Suponiendo que este huesito sea un fósil. Si tú recuerdas, te había mencionado que la vida media del carbono 14 eran de 5.730 años. Sin embargo, te hago una pequeña aclaración. Antes se manejaba que era aproximadamente 5.580 años. En algunos libros lo manejan como 5.600 años aún. Esto es dependiendo, pero en teoría ese es el descubrimiento más reciente, 5.730 años de su vida media. Bueno, ¿eso cómo me va a ayudar la vida media del carbono 14? Saber que nuestra muestra de 40.000 millones de átomos hay solamente un átomo de carbono 14, teniendo en cuenta que según las proporciones del planeta Tierra, en 10.000 millones de átomos de carbono solamente tengo uno de carbono 14. Esto quiere decir que aquí han transcurrido 2 vidas medias del carbono 14. La vida media es conforme se va desintegrando nuestro carbono 14. Se supone que si yo tengo 40.000 millones de átomos de carbono, la proporción del planeta Tierra me sugiere que aquí debería tener entonces 4 átomos de carbono 14. Entonces, si yo tengo 4 átomos de carbono 14 y en mi muestra resulta que solamente hay un átomo de carbono 14, quiere decir que se han perdido 3. ¿Esto qué quiere dar a entender? Si mi muestra original son de 4 y transcurre la vida media de nuestro carbono 14, es decir, transcurren los 5.730 años, yo pierdo la mitad de lo que tenía, o sea, lo dividiría entre 2 y me quedan ahora solamente 2 átomos de carbono 14 cuando transcurra la primera vida media. Ahora, supón tú que vuelve a pasar otra vida media. Si pasa otra vida media, entonces lo que yo tenga actualmente, que son 2 átomos de carbono, se va a reducir todavía a la mitad de nuevo. En este caso, al reducirse a la mitad, nos va a quedar solamente un átomo de carbono 14. Y te das cuenta, nuestra muestra nos decía eso, que solo quedaba un átomo de carbono 14. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántas vidas medias tuvieron que pasar para que de los 4 átomos de carbono 14 que originalmente deberían estar presentes en los 40.000 millones de átomos de carbono, quedara solamente uno? Para que quedara solamente uno, tuvieron que transcurrir 2 vidas medias. Recuerda que por cada vida media que transcurre, se reduce esto a la mitad. Entonces, si transcurrieron 2 vidas medias, y yo sé que cada vida media son 5.730 años, simplemente tengo que tomar los 5.730 años y multiplicarlo por 2 porque transcurrieron 2 vidas medias. Y eso me va a dar 11.460 años. Quiere decir que este hueso que encontramos con esa muestra tiene 11.460 años de antigüedad. Esa es la edad de ese fósil y por eso es que esto funciona. Se tiene como un estándar de que entre 50.000 y 60.000 años de antigüedad es lo máximo que puede ayudarnos lo que es la prueba del carbono 14. Por ejemplo, para nuestros dinosaurios, para determinar su edad de sus fósiles, el carbono 14 ya no es un método viable. Ahora, ¿a quién le debemos todo esto? Bueno, es el que ustedes pueden observar en pantalla. Willard Libby es el creador de este método que nosotros estamos trabajando en este punto. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo participan las ecuaciones diferenciales aquí? Bueno, te lo muestro a continuación. Resolviendo un ejemplo. Entonces aquí te tengo mostrado el problema donde vamos a aprender cómo las ecuaciones diferenciales nos ayudan a problemas de fechado de carbono para determinar la edad de un fósil. Aquí el texto nos dice, se encuentra que un hueso fosilizado contiene la centésima parte de la cantidad de carbono 14 encontrado en la materia viva. Determine la edad del fósil. Bueno, para hacer esto, si tú observas detenidamente el problema, te dije que el carbono 14 se va desintegrando conforme va pasando su vida media. Eso quiere decir que este problema se puede traducir a uno de decaimiento. Y tú observaste que te dio un modelo de ecuaciones diferenciales, que es el que te estoy escribiendo en este momento, el cual nos ayudaba a resolver ese tipo de problemas. Entonces, al resolver esta ecuación diferencial, nos quedaba simplemente x es igual a c por e a la kt. Eso era lo que quedaba al resolver la ecuación por variables separables.
Sin embargo, para que este resultado o esta solución de la ecuación te ayude a dar respuesta a tu problema, necesitas entregarle el valor de c y el valor de k. Yo te dije que para encontrar el valor de c necesitabas una condición inicial relacionada con el tiempo cero, y la vamos a proponer. Se supone que este hueso debió haber pertenecido a algún animal, entonces vamos a suponer que en el momento de su muerte es el tiempo cero, que es a partir donde ya se va a empezar a desintegrar el carbono 14. Entonces cuando muere es el tiempo cero, y cuando murió tenía una cantidad inicial de carbono 14, y así lo represento. Entonces en lugar de la x le voy a dar el valor de x sub 0, y esto va a ser igual a c por e a la k por 0, porque el valor de t va a ser 0. Entonces esto equivale a que c es igual a x sub 0. Reemplazo todo esto en mi solución y me va a quedar que x es igual a x sub 0 por e a la kt. Ahora necesito encontrar el valor de k. Para encontrar el valor de k, si tú recuerdas la teoría de los problemas pasados, te había mencionado que te conviene buscar alguna condición inicial relacionada con un tiempo posterior al tiempo cero. Pero si tú observas el texto, no nos dice nada acerca de, no sé, después de tantos años que daba tanta cantidad, o sea, no nos dice nada. Entonces, ¿qué condición puedes usar aquí para encontrar el valor de k? La condición inicial que puedes utilizar en este tipo de problemas de fechado con carbono es la de la vida media del carbono 14, que si tú recuerdas, te había mencionado que la vida media del carbono 14 era aproximadamente cada 5.730 años. Sin embargo, algunos libros, descubrimientos, lo manejan como 5.585, otros como 5.600. En la mayoría de los libros de ecuaciones diferenciales lo manejan con el dato de 5.600 años la vida media. Aunque también sería válido utilizar 5.730 años. Cualquiera de los dos valores puedes utilizar tú. Sin embargo, yo voy a utilizar 5.600 años debido a que es el estándar que manejan los libros de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando pasa esto es la vida media, es decir, que queda en esa cantidad de tiempo la mitad de la cantidad original del carbono 14. Por eso puse x sub 0 sobre 2. Esta ya va a ser una condición inicial, digamos, de cajón para este tipo de problemas. Entonces, en lugar de la x, voy a poner su x sub 0 sobre 2. Esto es igual a x sub 0 por e a la k por t, donde en este caso t son 5.600k. Vamos a despejar acá, que es lo que me interesa. Para ello voy a dividir ambos lados entre la cantidad x sub 0 y va a quedar un medio es igual a e a la 5.600k. Si tú observas, el k está atrapado en una exponencial de base e, por lo cual voy a aplicar logaritmo natural. Y va a quedar logaritmo natural de un medio es igual a logaritmo natural de e a la 5.600k. Y después, al hacer esto, va a quedar logaritmo natural de un medio es igual a 5.600k. Entonces, despejando acá, va a ser igual que logaritmo natural de un medio sobre 5.600. Y ahí está tu valor de k. Se lo regresas a tu solución, te la voy a poner de otro color porque ya está completa. Y tendremos que x es igual a x sub 0 por e a la k por t, donde en este caso k son logaritmo natural de un medio sobre 5.600. Todo esto aquí por t. Esta ya es la solución de la ecuación diferencial con los valores conocidos de c y de k, que significa que es la que nos va a ayudar a determinar la edad del fósil. Entonces, ya cuando nuestra ecuación está lista, vamos a examinar el problema. Dice que el hueso que se encontró fosilizado contenía solamente la centésima parte de la cantidad de carbono de 14. Eso quiere decir que, visto en una condición inicial, entre paréntesis voy a colocar un signo de interrogación porque no sé cuánto tiempo ha transcurrido. Esa es la incógnita, saber cuánto tiempo tiene ese fósil. Pero lo que sé es que mi muestra solo queda una centésima parte, o sea, la cantidad de carbono 14 inicial entre 100. Entonces, eso se lo voy a pasar a mi ecuación y va a quedar de la siguiente manera. X sub 0 sobre 100 es igual a x sub 0 por e a la logaritmo natural de un medio. Todo esto sobre 5.600, todo esto multiplicado por t, donde t lógicamente es la incógnita. Para despejarla voy a dividir todo entre x sub 0 y me va a quedar 1 sobre 100. Y esto quedaría igual a tener e elevado a la logaritmo natural de un medio sobre 5.600, todo esto por t. Como la t está atrapada en esta exponencial, simplemente voy a quitarla con un logaritmo. Y va a quedar logaritmo natural de 1 sobre 100 es igual al logaritmo natural de e a la logaritmo natural de un medio sobre 5.600. Todo esto por t. Y luego, cuando yo aplique el logaritmo, va a quedar logaritmo natural de 1 sobre 100. El logaritmo se lleva esta e y va a quedar igual al logaritmo natural de un medio. Todo esto sobre 5.600, todo esto multiplicado por t. Entonces, para seguir despejando t va a quedar igual a tener 5.600 que multiplica al logaritmo natural de 1 sobre 100, todo esto dividido entre el logaritmo natural
de un medio. Y metemos todo eso en nuestra calculadora para ver qué edad nos da esta cantidad. Y esto nos da que aproximadamente el tiempo que tiene es 37.205.59 años. Es decir, que nuestro fósil tiene una edad de 37.000, podemos decir 203 años, 206 años redondeando, de antigüedad tiene nuestro fósil. Pero, ¿qué pasaría si en el problema, en lugar de decir que contenía una centésima parte, nos pusiera que contuviera una milésima parte? Si contuviera una milésima parte, la condición inicial quedaría de esta forma. X sub 0 sobre 1000, si fuera la milésima parte. Entonces esto se lo aplicaríamos entonces a nuestro problema y date cuenta que lo único que va a cambiar es realmente la parte izquierda, es decir, esto. Este X sub 0 sobre 100 provenía de la condición inicial y fíjate que este 1 sobre 100 se anduvo arrastrando todo hasta el final. Eso da a entender que si fuera la milésima parte, la fórmula para t quedaría 5600, que multiplica el logaritmo natural de 1 sobre 1000 entre el logaritmo natural de un medio. Y entonces esto pues quedaría de la siguiente manera. Si lo introducimos a nuestra calculadora, nos va a quedar que la antigüedad es de 55.808 años. Vamos a poner aquí casi igual a 55.808.39 años. Si tú te das cuenta, como teníamos una menor cantidad de carbono 14 presentada en la muestra, en las dos opciones que te doy, centésima y milésima parte, entre más poco quede, es más difícil o es menos exacto nuestro método. Es decir, ya estamos al límite de cantidad de años que trabaja el método, ya que el método de carbono 14 trabaja como un máximo de 50.000 a 60.000 años de antigüedad de un objeto. Ya para más antiguos, el carbono 14 ya no sería utilizado. Se tendría que aplicar otro método. Entonces digamos que aquí ya estamos rebasando lo que es ya estamos en el límite, por decir algo. Ahora, otro comentario que te hago es que si tú en la vida media del carbono 14 tú quisieras ocupar el dato de 5730, adelante, puedes hacerlo. Simplemente utilice 5600 para coincidir con los valores que por lo general manejan los libros de ecuaciones diferenciales. Aunque yo en lo personal te recomendaría que eligieras los 5730 porque es el dato, digamos, más reciente que tenemos de la vida media del carbono 14.